tocó hablar sobre el diagnóstico de migraña y de distintas cefaleas. Un poco de las generalidades. Mencionaban de que la cefalea es el motivo de consulta de tipo neurológico más frecuente que va a llegar a las urgencias o a nivel ambulatorio. Estas las clasifican en dos tipos, en las primarias y las secundarias. Las primarias son las que tienen una alteración estructural y usualmente ahí se clasifican el tipo tensional, la migraña o las que son trigémino-autonómicas, como el clúster. También están las secundarias, donde hay un trastorno funcional o una lesión. Ahí están las cefaleas que son del tipo vascular o secundarias a una infección o una neoplasia. Entonces, lo que primero con nosotros queremos acercarnos a manejar una cefalea es ver los criterios de gravedad que puedan tener una cefalea para poder manejarla rápidamente. Entre los antecedentes que puede tener serían si ha tenido una neoplasia o tiene algún tipo de inmunosupresión o tiene un riesgo de sangrado aumentado como los ancianos o que ya tenga edad avanzada. También fijarnos en las características de la cefalea, como el inicio, la evolución, algunos desencadenantes que puedan tener los cambios de postura o si se asocia a valsalvo o algún tipo de movimiento, la localización o si ha cambiado de localización y el tipo de respuesta a algún medicamento y si es que los medicamentos que han sido administrados para la cefalea son los correctos. En los acompañantes de las manifestaciones acompañantes, básicamente ver si hay algún tipo de alteración neurológica, alteración de la conciencia, que haya estado convulsionando, que tenga algún signo de focalidad, que tenga fiebre o que, por ejemplo, tenga signos meningios. Entonces, si es que no tiene ninguno de estos o tiene todos estos, lo ideal sería comenzar a manejarlo con una tomografía para ver qué tipo o sea, si tiene algún problema mayor. Y esto básicamente es lo mismo, o sea, te dicen cuándo vas a pedir alguna prueba de neuroimagen, una cefalea, y te ponen todos los puntos que ya los dije. O sea, si cumple alguno de ellos, lo ideal sería descartar algún otro problema con una tomografía o un tipo de imagen que esté a la mano. Ya, y también hacen la comparación, ¿para qué serviría más una tomografía o una resonancia magnética? En el caso de una tomografía nos sirve más para ver densidades como la sangre en una hemorragia supraracnoidea aguda o si es que hay un trauma agudo de cabeza o una fractura o una anormalidad ósea. En cambio, la resonancia magnética nos puede servir más para lesiones cervicomedulares o de isquemia o anormalidades de la materia blanca o gris, si hay trombosis venosa cerebral, algún tipo de neoplasia y también se puede ver enfermedades meningias, aunque ahí también puede servir la PL, como lo voy a decir más adelante. Pero también mencionan que hay algunas causas de cefalea que o sea, no necesariamente se van a ver en una tomografía de manera rutinaria. Por ejemplo, en la parte vascular, los aneurismas, algunas malformaciones, y hemorragias chiquitas que pueden haber pasar. Y también mencionan que esto va a depender bastante de quién vea la tomografía. Que, o sea, había múltiples casos de que derivaban de la atención primaria a un especialista en neurología para diferenciarles de la cefalea, pero solo era una cefalea tipo migraña nada más. O sea, decía que dependía bastante de quién miraba las tomografías. Entre las otras pruebas hablan básicamente de distintos estudios y al final mencionan las conclusiones. En el caso del electroencefalograma, dicen que en la época donde no había tomografía ni resonancia era la mejor prueba diagnóstica que existía, pero que actualmente ya no se utiliza porque ya contamos con los otros métodos diagnósticos. Entonces, rutinariamente ellos no recomiendan utilizar un electroencefalograma para adultos ni en la población pediátrica para diagnosticar cefalea. En el caso de punción lumbar, ellos dicen que solo hay unas indicaciones que son específicas, como por ejemplo que tenga cefalea más fiebre o tenga la peor cefalea de su vida
que hace alusión a una hemorragia subaracnoidea o la ruptura de un aneurisma, una cefalea en un paciente inmunosuprimido, o, por ejemplo, los pacientes que tienen VIH, o una cefalea típica crónica. En todos estos casos se les puede hacer una PL, pero lo recomendable es hacer una tomografía o una resonancia magnética antes para descartar que no tenga una hipertensión endocrinal que, o sea, podríamos complicarla con la PL. En el caso de los test sanguíneos o las pruebas sanguíneas, generalmente no ayudan porque el diagnóstico casi etiológico en la gran mayoría de las cefaleas es clínico, pero nos puede ayudar para algunas cefaleas, por ejemplo, en la arteritis temporal. Por ejemplo, en los adultos mayores de 50 años que debutan con cefalea, se les puede pedir una BCG o una PCR que usualmente están elevados. En el caso de lupus también puede cursar con cefalea y ahí se debe pedir los marcadores de lupus pertinentes. En el caso de que tenga inmunosupresión o se sospeche de que la lesión que se ve en la tomografía sea secundaria a un patógeno oportunista, se le puede pedir también VIH. Y también mencionaba que hasta un 10% de los pacientes que tienen hipotiroidismo pueden debutar con una cefalea, entonces se le puede pedir una TSH. ¿Qué pasa cuando tenemos un paciente que tiene una cefalea y una examinación neurológica normal, sin ninguna alteración? Ellos ven los estudios y vieron que los pacientes que tienen una cefalea con examen neurológico normal y les hicieron un TAC, la probabilidad de encontrar una normalidad fue casi del 0.9%, o sea que fue muy, muy mínima. Entonces la recomendación era, si es que tienes un paciente con una cefalea no complicada y un examen neurológico normal, no pidas una tomografía. En el caso del niño es básicamente igual, para pedir las pruebas diagnósticas en neuroimagen se debería seguir las recomendaciones, que es básicamente casi igual que los adultos, que tenga una examinación normal con una focalización, una alteración de la conciencia o signos de hipertensión endocriniana, o que la cefalea haya cambiado en el tiempo también. En el caso en específico de la migraña, no se recomienda pedir una prueba de neuroimagen, pero se vio que en algunos casos en la resonancia magnética se pueden ver focos hiperintensos, edema intersticial o desmielinización perivascular. En el caso de las embarazadas, netamente no recomiendan que se haga alguna prueba como tipo tomografía por el riesgo de que pueda dañar al feto por la radiación. En el caso de las resonancias magnéticas, ellos mencionan que no existe algún riesgo asociado en el embarazo, pero sin embargo el contraste también podría, o sea, no hay estudios como contraste. Por eso tienen que tomar en cuenta el costo-beneficio para la paciente, el costo-riesgo diría para la paciente y para el feto tomar la prueba. O sea, si solo es muy necesario y bajo el consentimiento informado de la paciente. En el caso de la migraña, se puede dividir en migraña sin aura y migraña con aura. Estos son los criterios diagnósticos. En el caso de la migraña sin aura, debe cumplir al menos 5 episodios. Cada episodio puede durar entre 4 hasta 62 horas sin tratamiento o puede ser o con tratamiento exitoso. Usualmente es unilateral, del tipo pulsátil, de una intensidad moderada y que puede ser agravada al movimiento, ¿no? Tiene que cumplir 2 de esos criterios y se suele estar asociado al menos con un síntoma como náusea o vómito o fotofobia. En el caso de la migraña con aura es básicamente los mismos, pero debe tener el aura, ¿no? Que puede ser como fotopsia, de luces como fotopsias, y bueno, eso es casi lo mismo. Y, bueno, entonces si un paciente que tiene migraña y tiene algún signo, por ejemplo, de focalización, o tiene estado confusional
o que ha tenido algún trauma, o que la frecuencia o la intensidad de la migraña ya diagnosticada antes ha aumentado y no responde al tratamiento, también se recomienda pedir una prueba de imagen para poder descartar algún problema secundario. También mencionan brevemente los que son las cefaleas trigémino-autonómicas. Estas cefaleas tienen características. Básicamente todas tienen síntomas trigémino-autonómicos que son ipsilaterales al lugar del dolor. Por ejemplo, pueden tener hiperimia ocular, lagrimeo, rinorrea, sensación de ocupación nasal, edema palpebral, ptosis, entre otras cosas. Entonces, una peculiaridad de ellos es de que cada tipo de cefalea, la duración del episodio es inversamente proporcional al número de episodios que pueda presentar en un día. Eh, la primera cefalea, no recuerdo bien el nombre, que me parece que es cefalea trigeminoautonómica de corta duración. Usualmente dura menos de un minuto, solo son segundos, en unos 60 segundos, pero tienen muchas veces un día, hasta 200 veces por día. Y un criterio diagnóstico me parece que también es que tengan respuesta a la motrigina. La hemicrania paroxística también igual puede tener duraciones de 2 a 30 minutos y ya los episodios van disminuyendo 5 a 30 veces al día, y también un criterio diagnóstico es que tenga respuesta a indometacina. La cefalea en racimos o clúster, usualmente en varones, pueden tener a 1 a 8 episodios al día, y los episodios pueden durar desde 15 minutos hasta 180 minutos. Ellos suelen responder a oxígeno alto flujo, a sumatriptán subcutáneo o a verapamilo también. Y la hemicrania continua es una cefalea de varias duraciones, ¿no? Y también responde a indometacina. Cuando responde a estos medicamentos, lo menciona que es como un criterio diagnóstico. Y esto es lo mismo. Algunos tienen desencadenantes. Y bueno, acá también menciona lo del oxígeno, ¿no? Que la cefalea tipo clúster es casi característico que responden al oxígeno, disminuyen la cefalea. Y este es un cuadrito de diagnóstico que encontré para poder manejar mejor la cefalea. Entonces, tienes un paciente con cefalea, lo primero que debes hacer es descartar que esté complicada, ¿no? Entonces es la anamnesis, el comienzo de la cefalea, la localización, la duración, la frecuencia, si ha cambiado de intensidad, si tiene algún agravante o si tiene alguna manifestación asociada. Después ves si tiene una exploración física, o sea, hace la exploración física para ver si tiene algún tipo de focalización. Si tiene una exploración neurológica normal, ya ves la peculiaridad que puede tener la cefalea, ¿no? Si es una cefalea con un dolor preocular de tipo intenso y es varón, podría ser cefalea en racimos o clúster. Si es una mujer, sería una hemicrania paroxística crónica. Si comienza en la niñez y o en la adolescencia, puede ser una migraña. Eh, También puede ser, si solo comienza en la adolescencia, puede ser también una cefalea tensional. Si es más de 50 años, se le suele pedir el BCG, y ahí ver si está elevada, podría ser una posible arteritis temporal, y ahí ese es el diagnóstico para arteritis temporal. Si es normal, se le pide una tomografía o una resonancia magnética para ver que pueda tener, para ver si tiene algún otro problema o una lesión ocupante. Eh, si es de inicio reciente y ha tenido una intensidad progresiva de la cefalea, se le pide también una tomografía para descartar si tiene una lesión ocupante. Y si ha tenido un cambio en la calidad, pero se tiene que averiguar si ha estado cambiando o abusando de los medicamentos analgésicos, también puede haber una cefalea secundaria al abuso de los analgésicos. Y estos son más, o sea, también otros diagnósticos para la cefalea relacionada con el esfuerzo. Eh, Se tienen que tener el antecedente de que es relacionada con el esfuerzo. Si está desencadenada por el esfuerzo, puede ser por tos,
o maniobras de Valsalva, esa se la puede clasificar como una cefalea tosígena benigna. En personas menores de 50 años se le pide una resonancia magnética para ver si tiene algún tipo de malformación, como la malformación de Arnold-Chiari, o si tiene algún tipo de tumor de la fosa posterior. Si tiene ejercicio físico prolongado, en un varón joven se puede poner como cefalea de esfuerzo benigna, o en el resto de población se le pide ya una resonancia magnética o una tomografía por ser joven. Y para descartar que no tenga una hemorragia subaracnoidea. También hay en el caso de cefalea secundaria de excitación sexual, en varones de menores de 40 años se le clasifica como cefalea sexual benigna, y en el resto de la población se le debe pedir una prueba de imagen para descartar una hemorragia subaracnoidea. Y, o en el caso de ser una cefalea agravada por el esfuerzo, en el caso de jóvenes con una exploración neurológica normal, lo más probable es que sea una migraña, y si tiene algún tipo de focalidad, se le pide una tomografía o una resonancia para ver si tiene un proceso expansivo o una lesión ocupante. Y en el caso del cefalea con exploración neurológica anormal, sea como fuese el caso, lo primero que deberíamos hacer es pedir una resonancia o una tomografía para evaluar la lesión, a evaluar que haya una lesión ahí. Si es que hay una lesión, ya tendríamos que clasificar qué tipo de lesión es para ver la parte etiológica, ¿no? Pero si es que en la tomografía y en la resonancia sale normal, se debería pedir una punción, una PL, para descartar que no tenga meningitis o hipertensión endocrina benigna, o quizá también una hemorragia subaracnoidea que no se pueda verse en la tomografía.